Queridos amigos, venidos en Bonora, qué alegría estar aquí con vosotros en vuestra vecindad, como llamemos el Aljad atrás, en vuestra vecindad de encuentros de Aljad. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos vosotros que venís de todas bandas del mundo a nuestros encuentros de Aljad. Voy a partillar mi ecrán para contaros que estamos en nuestro programa 267. Maravilla de numérico, ¿eh? Y ya pronto vamos a escapar la semana viniente con el torno 21. Tenemos una más, un programa más del torno 21 y ya el otro vamos a empezar con el torno 22, si el Dios quiere y todo está buenico. Vamos a presentar el programa de hoy, donde vamos a hablar sobre la Biblioteca de la Shoah. Este programa es por la parte del Instituto Cervantes de Tel Aviv, muestra Balabaya Esther Ruth y nuestro Mudafir de hoy, Maor Malul. Así que vamos a dar la venida en bonora a Tina o Esther. ¿Cómo quieres que te diga? No te voy a corregir, no hay problema, es todo bueno. Bueno. Lo que tú quieres más, la alcunia, Rute, la última letrica Oh, perdón, gemela. No perdón, hay sí es problema, no hay verdad. problema. No No hay es en problema. inglés, no es en inglés, es Exacto. Rute. Bravo. Sí, No hay esto está problema. bueno. Bueno, Esterica, ¿qué tenemos para hoy? ¿Cuál vamos a hablar de esta biblioteca de la Shoah? Bueno, merci mucho. Buenas tardes desde Jerusalén. Eh, Los que no me conocen pueden buscar en la mayoría de los encuentros en los que participé y hablé siempre o casi siempre de este sujeto. Y la razón es que además de mi laboro en el Cervantes de Tel Aviv, yo laboro desde el 2013 en Yad Vashem, que en Israel lo conocen como el Museo de la Shoah. Afuera oficialmente lo llamamos el Centro Mundial de la Conmemoración de la Shoah. Y como sabéis, esta semanica es la semanada de Yom HaShoah. A mañana la tadrada en el calendario, en la data hebrea, es el 27 de Nisan, a la hora que como cada año se conmemora el día de la Shoah. Y de esto que decidí de meter en juntos mis dos laboros y a mostrar una chica parte de mi biblioteca personal, más también de laboro, en junto con la biblioteca de Mahor, que ya lo conocen algunos, que fue también uno de mis musaferes aquí en los encuentros. Ahora, Mahor, te voy a dejar tiempo para hablar. Merci mucho que quisiste venir, en especial que él también mora en Jerusalén y conoces la situación que tenemos aquí, a la hora que... Merci mucho, Esterica. Sí, esta, la ciudad tiene calladez esta vez, no como 2 semanas atrás, 2 semanas atrás. Eh, Merci mucho por convidarme al encuentro y por la chance de partillar los libros que tengo en mi biblioteca de la Shoah. Eh, Como te decía antes del encuentro, me topé otro libro que no abrimos, que creo que es muy mucho interesante hablar de este sujeto, del sujeto de la Shoah. Ama es un sujeto, un sursujeto del mundo de la Shoah y tengo algunos libricos que quiero partillar con vosotros en castellano, en inglés y uno trasladado del judío al inglés. Ma- Ahora, cuando quieres, puedes empezar. ¿Puedo principiar? Ok, Sí, 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 empieza, empieza. bueno, bueno. Dejamos el del cabo para la fin, ¿no? Sí, el exótico, Sí, por ok. así decir. Bueno, bueno. El primero es un romanzo en inglés. Yo creo que algunos de vosotros lo conocéis.
El tren del Cabo a Estambul de Ayşe Kulen. Ella es una escritora de la Turquía y escribe un libro, es una historia de una manceba musulmana que se esposa con un judío y como esto era defendido en la Turquía, ellos se van verso de la Francia, en Marsella, y esto es en los en pestillos de los 30. Eh, Comienza en los alemanes a ocupar en la parte norte de Francia y cuando llegan a la Francia de Vichy, em, la vida es un poco negra para ellos y atenta conseguir un pasaporte turco, que la Turquía era un país en estado de neutralidad en la Segunda Guerra Mundial. Atenta a conseguir el pasaporte para ella, para el marido y el hijo, que tiene una criatura chica de 2, 3 años. Esta historia es parecida a lo que hizo Selahattin Ülkümen, que era el cónsul turco en Rodas. Eh, Mucha gente dice que él está basado en lo que hizo el cónsul, el embajador, el cónsul en Marsella, de la Turquía, Namık Kemal Yolga. Ama, hay mucha discusión de este sujeto, de él si veramente él hizo todo esto para guardar la vida de muchos judíos, que él arrestó el treno verso París y después verso Auschwitz. No sé si esto si afectó veramente o no. Ama, el libro es mucho interesante de que ella cuenta la vida con su familia antes de desposarse en la Turquía, antes a la fin del imperio. Y después la vida en Marsella, empezar francés, aunque ella hablaba un poco de francés, de que era una turca de buena familia, de clase alta, podemos decir esto. Eh, mucho interesante este romance. Y creo que es el único romance de la Shoah que escapa bueno. Escapa bueno de que ellos resultan llegar a la Turquía y salvar la vida. El segundo, Mahor, ande lo mercates, que seguro la en gente lo Amazon. quiere saber. En Amazon, ok. Amazon. Amazon. Creo que todos, menos el del cabo de este grupo, son todos de Amazon. Vas. Este, 100 Saturdays, 100 Shabbates, es el autor se llama Michael Frank. Cada Shabbat, él se hacía Moabed con una sobreviviente de la Shoah de Rodas. Y ella le contaba cómo era la vida de ella, de manceba, con el control de los italianos, después que llegaron los nazis. Todos los judíos de Rodos que quedaron en Rodos cuando llegaron los nazis, fueron llevados a los campos. Ella sobrevivió a los campos y llegó a Nueva York. Stella Levy, sí, invertí mucho. Y él está contando, ella es una mujer de, creo, 96, 97 años cuando escribieron este libro. Muy hermoso, de que ella habla con el corazón abierto, la vida de ella, la chiquez, cómo era la vida en Rodas, y siempre que están hablando entre ellos, ella mete verbos en judío, aunque ellos están hablando no están hablando en judío, él no habla judío. Y él explica, y él empezó mucho de esto, y yo me enamoré de este libro. Me enamoré tiene, tiene también unos dibujos basados en la vida de ella en Rodas. Muy hermoso, muy hermoso. Si puedes marcarlo y mandarlo, creo que es una, un, un- ah, esta,
cuando llegan los esquires americanos judíos. Y explica sus sentimientos, su corazón, mirar son asqueres judíos que llegan a salvar la vida de ella y de su familia en los campos. Eh, Después de este, es trasladado del judío al inglés, es la memoria de Semaya Levi. Ah, merci, Rafael. Los dibujos son basados en fotografías de familia, de los campos y todo esto. Este es la historia personal de Semaya Levi. Él vivió en Salónica y vivió, por ejemplo, el pogromo en una male de Salónica, donde mataron muchos judíos, llegaron los griegos y mataron. Cuenta todo esto. Brian Kirschen trasladó de judío al verso en inglés. Es para mi laboro de mi investigación, para mi romanzo, es muy bueno, ama es muy negro, es muy negro. Es una historia de que él está contando todo las cosas que él vivió en Salonique. Eh, Tengo otro de Salonique, Talking Until Nightfall, hablando hasta la caída de la nochada. Memoria también de Isaac Matarazzo en la vida de su familia en Salonique durante la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Em, Muchos, muchos detalles que son... No es Colaimel dar estos libros. No es Colaimel darlos. De que tienen muchos detalles y cuando los estás meldando, yo personalmente, yo creo que yo estoy en este momento cuando están contando la historia y creo que yo la estoy viviendo. Y no es nada Colai. Eh, Tengo Monastir sin judíos. Este lo marqué perdón, en el Museo de la Shoah de Skopje. Aunque creo que se topa en Amazon también. Eh, la vida de la comunidad de Monastir antes de la guerra, durante la guerra y los partisanos, de la vida de los partisanos que sobrevivieron. Es de la sobreviviente de la Macedonia más conocida, Yamila Angela Kronomos. Muy, muy, muy interesante, muy bueno en los detalles, en la vida de los monasterios. Eh, y Para una cosica, ajá, Mahor, los que no saben, la revista que publica el Centro Gaón, David Gaón, de la Universidad de Beersheba, El Presente, el número nuevo que van a escapar, no sé si lo escaparon ya o no, ma está dedicado a mujeres partisanas. Y una de las elevas del doctor Eliezer Papo, Abishag Ben Shalom, escribió un articulico de ella, de Jamila Colonomos, y nosotros aquí en Jerusalén, en el último número de la Shoah, metimos parte de estos artículos. Ahora que vos invito cuando van a escapar del presente, de meldarlo y meldar también el especial Shoah de aquí en Jerusalén. oh, muy bueno. Pues sí, no sentí esto antes, ya sé, Ahora sabes. ahora sé. Y Este el lo topé. presente siempre está, si no me erro, siempre está en PDF o Yeah, versión online. sí, sí. Este lo topé en Bulgaria, en una librería totalmente random. Yo visité Sofía a fin de diciembre y un día todo muy helado, -4 grados, sin y nieve.
Estoy andando, mirando a la gente, mirando las casas. De súbito miro una librería. Oh, vamos a ver qué tiene dentro. Estoy andando en la librería en la primera shura. En la primera shura, la primera cosa que miro, esto. Es Lea Cohen, ella fue la ambasadora de Bulgaria en la Unión Europea y escribió este libro que es La Salvación, Persecución y el Holocausto en el Reino de la Bulgaria entre 1940 y 1944. Eh, Ella cuenta en este libro mm, o explica en detalle muchas de las cosas que nosotros, y estoy incluyendo, creemos de que afectaron en la Bulgaria. Por ejemplo, siempre nos dijeron o siempre sentimos que eh, toda la Bulgaria, todo el gobierno cudió a los judíos en la Segunda Guerra Mundial. No, no fue exactamente todos el gobierno, no fue exactamente el rey. Es por esto que el rey no se topa en la lista de los justos entre las naciones. Por ejemplo, ella cuenta todos estos detalles. Una cosa muy mucho interesante que cuando voy a mercar el libro, me quedé 2 horas en la librería. Tiene muchos libros que mirar y muchas cosas. Y tenían un gato, además de esto, gaticico. Cuando voy a pagar, el mancebo me hablan en búlgaro y yo no hablo, yo no soy bulgariano. Y habla y habla y habla conmigo. Y yo, hablo en inglés, ¿no? Digo, yo no soy bulgariano. ¿Me estás mercando un libro de los judíos de la Bulgaria? Sí, ama, no soy bulgariano. Me dice que muchos israelianos de familia bulgariana que visitan Sofía tienen mercado este libro. No sé cuánto de esto es afectó veramente. Ama, el libro está bueno, tiene muchos detalles de cómo un político muy conocido de la oposición bulgariana, y todo lo que él hizo para, por el gusto de salvar a los judíos. Y él era patriarca ainda. Era... Sí, creo que ya era patriarca. De que la iglesia en Bulgaria era parte del patriarcado de Costán y después es una iglesia independiente. Ujú. No me acuerdo exactamente cuándo. Este y el obispo de Plovdiv, y ellos son los que más hicieron por cuidar a los judíos y el pueblo en general. El pueblo en general sí. Los políticos no, no tanto. Estos son los que tengo que son de Shoah y Sefardís. Ok, merci mucho, Maor. Bueno, yo truscí a la casa una chica parte de lo que tengo en el lavoro. Yo todos estos libros los meldo en el lavoro, en la casa, a la hora que entiendo muy bueno lo que contó Maor. Allora voy a empezar con una cosa un poco más técnica. Este libro, publicado por la Asociación Nuestros Desaparecidos, escrito en francés, y lo puedes marcar, yo lo marqué desde la Francia y me lo mandaron en Israel, mismo si la posta israeliana no es la mejor. Alors, Memorial de Judeo Español, déporté en France, está escrito en francés. Ama, esto es una chica, una grande chica enciclopedia de todos los transportes, cada uno y uno de los convoys que mandaron desde la Francia fino Auschwitz, el fuerte número 9 vicino a Kovna en Lituania y cualquier, todos ellos con nombres, datas, edad, laboro, adresos, todo de todos los judíos de origen sefaradí que deportaron de la Francia y al cabo que es casi la mitad,
puedes topar algunas de las historias personales de ellos, a la hora que quien tiene origen de la Francia, yo lo invito a mercarlo, no cuesta mucho, 35 euros, una cosa así, ¿no? No, no es mucho. Ok, ok. El librico de después, este es en griego, ama también en inglés. Es otro libro de el Holocausto, la Shoah de los judíos griegos. Este lo marqué cuando me mandan para laborar desde Yad Vashem afuera de Israel. En una de las veces me mandaron a laborar a Salónico y lo marqué ahí en el Museo Judío. Y aquí tienes, puedes topar todas las partes de cómo fue la ocupación alemana, qué afectó con los judíos. Hay fotos de archivo de la comunidad, fotos particulares de la comunidad, de antes, durante y después, a la hora que creo que este costa manco puede ser 20 euros, de que la Grecia es más económica que la Francia, ma yo vos invito de mercarlo también. Yo quiero decir que yo no voy a recibir ninguna comisión de esto, ama para mí es importante que la gente puede meldar. Ok, otro uno que este lo marqué en Ioannina, en la Grecia. Es en inglés y en griego, The Good Shepherd, y es sobre los papás y los jajamim de la Grecia en el tiempo de la Shoah. Es como una biografía de las historias personales y cuál lo hicieron los papás greco-ortodoxos y los jajames de los nuestros durante el tiempo de la Shoah, mismo con fotos de archivo a la hora que puedes topar muchas historias interesantes. Algunos de ellos fueron reconocidos por Yad Vashem como justos de las naciones, otros no. Aman de la parte cristiana, estoy diciendo. ¿Cuál o más? Bueno, ya que abrimos el sujeto de salvadores durante la Shoah, tengo aquí uno que esto me lo regalaron, no me acuerdo quién, cuando empecé a laborar en Yad Vashem, ahora mucho tiempo atrás. Eh, es sobre el justo de las naciones, está escrito en castellano, sobre el justo de las naciones español, Sebastián Romero Radigales, y los sefaradíes de la Grecia, escrito por Matilde Morcillo Rosillo. Marcelo vos lo va a escribir aquí. Y cuenta la historia, toda la documentación de archivo, fotos y la historia de todo lo que afectó con los judíos que este diplomático español salvó en tiempos de la Shoah. Es muy bueno. No solo es la historia, también hay documentación oficial, listas, fotos que no son manco importantes. En junto con esto es lo que yo uso para el laboro que no pesa o que no es pesgadico. Ama el original está escrito en castellano y el original se llama Más allá del deber, en inglés Above and Beyond the Call of Duty, que lo escribió el Ministerio de, de Exteriores de la España, no el de ahora, no, no, tiempo, años atrás para reconocer a todos los diplomáticos españoles que ayudaron a judíos en tiempos de la Shoah. Y es mismo un labor de archivo, a la hora que es muy importante, de que no solo hay justos de las naciones, también otros que ayudaron ama no pudieron ser reconocidos como justos, de que no tenían todos los elementos que tienen menester para que en Yad Vashem los podemos reconocer. Es muy bueno, es así grosso, el, el original, el grande.
escapando esto de justos y salvadores, bueno, a mí me place no la caja, ama la caja de atrás. Esta es una foto de los salvadores y los judíos salvados. Este librico lo escribió Harvey Sarner, que era un diplomático americano enviado a el consulado de Albania y que él ayudó a salvar judíos. Y también cuenta cómo los musulmanes y cristianos albaneses ayudaban para salvar judíos. Este también me lo regalaron. Ama, este se puede topar en AB Books y cosas, fechos en cena donde se pueden marcar libricos más viejos. Puede ser que está en Amazon, ama yo nunca merco en Amazon. Esto lo podemos demandar a Maor, que es experto en Amazon. Ama no recibe comisión. Busca para presto, Maor, no te mereques. Ahora voy a decir, chicos, biografías. Ok, para mí la más importante de que tiene un grande lugar en mi corazón es el testimonio escrito por Shlomo Venezia, Sonderkommando en Auschwitz, de Salónico. Yo lo conocí en Roma cuando morí ahí. Y este es el original, escrito en italiano. Ama este aprontaron la traducción en inglés, francés, hebreo, castellano, ruso, alemán y cualquier otra lengua. Penso también portugués, ama no estoy segura. A la hora que para entender cómo era el laboro de los judíos en los grupos de laboro de Sonderkommando y entender cómo era el laboro en un crematorio. eh, es uno en junto con el testimonio y los diseños de David Doller de la Francia, que fue uno de los prisioneros que laboró con Shlomo Venezia, el hermano Moïse y el primo Darío Gabay en el crematorio 2 de Auschwitz, de Birkenau. Ahora, no solo es interesante de la parte histórica, ama también de cómo fue para él eh, la, la vida después de la Shoah y la memoria y de que tornó un sujeto principal en su vida, de contar lo que le afectó a él, su comunidad y su familia. Después tengo aquí, bueno, yo quise traer una cosita del norte de África de que en los últimos años, bueno, no, ellos no hablaban ladino, ama en los últimos años hablan de ellos. Este está en hebreo, ma en original es en francés. Es de las ediciones de Yad Vashem. Ok, es nuestro. Y es el testimonio de Maxi Librati. Y el nombre del librico es el número que le metieron en el brazo los alemanes. Es una historia chica, ama yo tengo que decir que en junto con la de Shlomo Venezia, que esto no se ve, ama tiene aquí cositas escritas, está casi roto de que lo vengo usando cada uno y uno de los días que yo estoy guiando adentro del Museo de Yad Vashem, que estos son 4 veces a la semana, yo laboro 5 de que también tengo que estar en el buró. Eh, ama, yo os recomiendo la historia de Maxi Librati. Después tengo aquí uno que escribí de él en el grupo de los latinaderos de el doctor Aldo Seví. En la sección de libricos hay algunos posts de libros de la Shoah que yo escribo cada año durante la semanica de Yom HaShoah, a la hora que hoy, mañana, a mañana y el resto de días voy a meter más. Este es el librico que escribió el padre de Matilda Cohen Sarano. Esta es la versión original en italiano, Siamo qui, siamo vivi, ma está escrito en traducción mismo en hebreo.
y puede ser que en otra una lengua, pero no estoy segura. Esto me lo regaló la familia de ella en junto con los non judíos italianos que ayudaron a salvar a la familia Serrano cuando vinieron y yo hice su guía en Yad Vashem, ahora que también tiene un grande lugar en el corazón para mí. Y de esto, si no lo quieres meldar o no puedes meldar italiano, yo escribí un chico resumen en uno de los números de aquí Jerusalén. Ahora puedes meldar esto. ¿Cuál más? Ok, tengo aquí uno en hebreo, que originalmente es en francés. En hebreo se llama Relí, una mansevica de Belgrado con una identidad falsa y es de Relí Alfandari Pardo. Es la historia personal de esta mansevica. Yo no lo escapé de meldar, ma vos puedo decir que lo que meldí fin ahora es muy importante para quien quiera besarse más de los judíos de la Yugoslavia durante la Shoah y cómo fue su historia, de que normalmente sentimos cuál afectó en la Grecia, ama puede ser algunos olvidan también en la Yugoslavia había sefaradíes, ama es muy importante y y ahora voy a dejar a Maor. Los otros últimos del cabo míos, después de que escapa Maor, solo son tres. Ama que también es importante para Marcelo y Liliana. Este es en castellano de la Argentina, en porteño, como dicen ellos, escrito por, es la historia de David Galante, un judío de Rodas, eh, y cuenta su historia durante la Shoah y cuando llegó a la Argentina. Yo tengo la versión vieja, la prima edición. Ama Liliana me contó antes que escaparon una nueva ma no sé si metieron un contenido nuevo, ama vos invito a meldarlo. Me dijeron que de aprontaron otras versiones en otras lenguas, ma yo no estoy segura. Ahora, Liliana, si tú sabes de que yo no, yo esto lo recibí de regalo y no busqué más para otros, ama también. Sé que había un plano de hacerlo, de pasarlo al inglés. Ama, no me vino en inglés de ainda, ansina que no sé. Me pienso que la segunda edición que se hizo, la más nueva, que ya tiene unos años también, es la misma, solo que se escaparon muy presto los de la prima edición y se hizo una otra, me parece con otra editorial, por esto la cacha es diferente. El libro es el mismo. Ok. Y hay una fotografía a la fin porque David era amigo nuestro, muy bueno, él y su familia. Y de ahí hablamos y vemos a la hija y al hijo que mora en Israel. Y vas a ver a la fin, hay una fotografía de muchos. Sí, hay una fotografía con muchos señores, ahí está Marcelo también. Sí, sí, de cabellos pretos. De Aquí cabellos tenéis. pretos, estaba hace unos cuantos años, sí, éramos muy amigos y verdaderamente su modo de hablar de la Shoah yo recomiendo meldarlo, porque él, esto que dice un día más de vida en el título, es lo que él nos contaba, que pensaba cada día, solo tengo que llegar a mañana y me pareció una historia extraordinaria. Todas son muy buenas. Esta me vino más cercana porque teníamos mucha amistad. Disculpa que te interrumpí. No, 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 no. Muy bueno. Así no podía beber, todo bueno. Ok, no, no, no. Yo te rengracio. Maor, ¿quieres continuar con los que te mancan? Que yo dejé para el cabo los escritos por una persona que ya no está entre nosotros, ama son muy especiales. Ok. Allora, Maor, te voy a dejar. Me quedan libros en inglés, creo que este es el que quiero hablar especialmente, que de este no te hablé cuando
hablemos de qué libros a mostrar. Es un libro, el título es mucho interesante, si ya puedes entender cuán interesante es. Es Shoah a través de los ojos musulmanos. Mehnas Afridi, ella nació en Pakistán, ¿ok? Y empezó historia. Y en Los Ángeles, en Estados Unidos, ella conoció judíos y creó una relación de amistad con algunos sobrevivientes de la Shoah. Y le causó un shock mucho grande la mancanza de conocencia de la Shoah en los países musulmanes. No únicamente en Pakistán, que en Pakistán eso no existe, no hablan de esto nada. Ama en el mundo musulmán no quieren hablar de la Shoah. Y ella no habla, mirate es que dice Shoah, no dice Holocaust. De que ella dice que la Shoah, ella habla en el libro de que el genocidio de los armenios, de los bosnios, de Ruanda, todas estas historias muy negras que conocemos, son genocidios. Ama que la Shoah es un más especial, ama no en el buen senso del verbo, de que es creado desde un país buscando a los judíos en todo el mundo con el voto de matarlos. Cosa que no afectó en Bosnia, no, el bosnio que escapó a la Alemania no lo buscaban los serbescos. O en Ruanda, el Tutsi que llegaba a Kenia no tenía tres Hutus detrás de él buscándolo. Ama los judíos sí, los judíos por toda la Europa, como nosotros eh, sabemos, no topaban, han de meterse. Y habla de esto, de la mancanza y de la importancia de entender qué era lo que afectaba en la Europa, en el meollo de los europeos, que nació la Shoah, o el deseo de matar a los judíos, de empezar esto en las escuelas de los países musulmanes. Y ella visitó Israel, ya como ciudadana americana, Amainda, no con pasaporte de Pakistán, Amainda pakistana. Ella visitó Israel, visitó Jerusalén, meldó en Al-Aqsa. Ella miró cómo es la vida en Israel y ella dice, sí, especialmente para los palestinos, los que quieren soportar la causa de los palestinos, que ella dice, yo quiero un país independiente para los palestinos, a Macale entender qué afectó en la Shoah y de qué todo el odio en contra de los judíos, de dónde viene todo esto. No es lo que dice todas las teorías de conspiración y todo esto. Ella habla de todo esto que se topan en todas partes del mundo islámico. Eh, Creo que es un libro, wow, cuando lo tenía a la fin de la biblioteca. Por esto no te hablé de él. Eh, Ella habla, como decimos los venezolanos, sin la ropa, sin los vestidos. Ella habla como musulmana con el corazón abierto de todo lo que ella siente y la vergüenza que ella tiene como musulmana de que no empezó Shoah, no empezó nunca, no le empezaron nunca ninguna cosa de la Shoah. Y ella solo recibió las teorías de conspiración que ahora miramos en la internet que están en todas partes. No sé si algunos de vosotros me dates mi artículo las noticias, los saberes falsos creados con inteligencia artificial y todo esto. Y ahora es mucho más negro. De que antes me datas algo en un jornal y esto es todo. Ahora nos llega el teléfono, todas estas negreguras. Y
creo que está laborando en eso. Ella visitó también la Bosnia y conoció judíos, musulmanes, cristianos y entendió un poco también de esto. Em, Algunas veces yo escribo mensajes para ella en Twitter. Em, y del 7 de octubre, ella escribió algo del 7 de octubre. Y dice que estas cosas afectaron de que en Gaza no empezaron ninguna cosa de la Shoah. No conocen qué es esto, creen que es mentira, que es una cosa creada por los judíos para a recibir, eh, ¿cómo decir esto? A recibir a poder hacer muchas más cosas negras en contra de la humanidad con el escudo de, nosotros tuvimos la Shoah. Y habla de todo esto. Muy, muy, muy bueno. Creo que es un libro que todo judío que le dar. Merci mucho, Maor. A mañana de mañana voy a buscar si lo tengo en el buró. Si no, quiere decir que lo tengo en mi casa de la España, donde moran mis genitores. Ma, mi nonna me regaló uno de un arabo israeliano que era profesor y que fue el primo que mandaba grupos de levicos de secundaria a Auschwitz a visitar del sector arabo israeliano y ansí se empezaban. Y esto es ¿Vites qué cositas me regalaba mi nonna cuando ainda estaba viva? Allora, ansina la nietica escapó. Si no lo tengo, te lo voy a dar cuando voy a viajar. Bueno, yo quiero escapar ahora con tres libricos de mi querido Moshe Elión, de bendita memoria. Moshe Elión era sobreviviente de la Shoah, escapado del campo de Auschwitz-Birkenau, de Ebensee y de otros campos. Moshe, además de esto, era parte del consejo de la dirección de Yad Vashem, fin que hemos dejado la buena vida, y escribió muchos libros, algunos de la Shoah y otros de otros sujetos. Por ejemplo, y aprontó la traducción de la Odisea y la Ilíada del griego viejo, fin al judío. Y aquí yo los que uso en mi laboro, desde que empecé a laborar en Yad Vashem en el 2013, este es de poesías y canticas de que tiene la partitura, ¿ok? También escrito en hebreo y en judío con el Yazid de Rashi, ama también con el de aquí Jerusalén, en los campos de la muerte. Y aquí tiene una poesía donde escribe la Joveniga Laker cuando hablan de su hermanica Nina. Y en algunos evenientos de Yad Vashem, cuando quieren meter canticas o música de los judíos sefaradíes durante la Shoah, usan las partituras de este librico para mostrar al público eh, esta parte. Él escribió también después, es el último libro de al cabo que escribió en el sujeto de la Shoah. Es un drama dedicado a tres mujeres, a su madre y sus hermanicas. Se llama Tres mujeres en el camino de Pedrición, Saloniki-Birkenau. Es también en dos lenguas, judío y hebreo. Este lo aprontaron en junto con la Autoridad Nacional del Ladino y el Asilo de Viejos León Recanati de Ronnie Araña. Y el que ninguno puede perderse las angustias del infierno, que también existe en hebreo. Yo sé que la versión hebrea de ainda se puede mercar en el asilo de viejos de Recanati. En ladino creo que ya escapó de que Moshe Elión, cuando venía a Yad Vashem y venían grupos de Hispanoamérica o de la España, venía con una caja llena de libricos y los mansevicos los mercaban. Y creo que mercaron todos, a la hora que no sé si de ainda existe.
Ama en hebreo, sí, los que me en hebreo. Puede ser que haya en inglés, ama no busqué. Eh, Ama, parte de estos textos se publicaron en Aquí Jerusalén y si no me hierro, puede ser que también algunas partes en el amanecer. Ama, no estoy segura. Del amanecer puede ser que me estoy errando y estoy pensando en otro lugar. Ama, bueno, esto, Maor, creo que es el primo encuentro de una nueva serie que yo me voy a inventar de Biblioteca de la Shoah, de que antes les contaba a Marcelo y Liliana que por modo de mi laboro, yo tengo todo el buró lleno de libricos de la Shoah, Shoah generala, de los lejlis, historia, historiografía. Ama de los sefaradís, tengo un armario lleno. Ama como la guerra y todo esto. Solo hoy torné al lavoro. Esto es lo que tengo en la casa. Ama, podemos continuar gracias que Daenda Soman Seva, tengo muchos años para contar de todos estos libros. Ama es un sujeto muy importante de que Daenda llegan a Mozos, a Yad Vashem. Ama esto lo sé de otros colegas de instituciones de la Europa que laboran en el mismo sujeto, que Daenda viene gente, mancebos, viejos todos, y demandan o dicen, no sabíamos que la Shoah también afectó a los judíos sefaradíes. Ahora creo que es importante que cada uno y uno de nosotros vamos a contar esta historia. Eh, sí, en relación, sí, tenemos o no relación directa con la Shoah, ama creo que es parte, es un deber que tenemos que tener, que son 6 millones de nuestros hermanos y los nazistas no hacían diferencia entre Lejli, Sefaradí, Mizrahi, que también hubo Shoah en el norte de África, o si era religioso, secular, de una ideología política, de otra, a la hora que es un grande deber de nuestra parte de contar esta parte. Y ahora, Zamir, yo voy a dejar de hablar, ese tu turno de me dar las super duper demandicas, ¿no? Espera, Maor, puede ser que yo no le dejé escapar, habla Maor, perdón. No, 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 todo bueno, todo bueno. Merci. Y vamos a tornar a meldar los mensajes. Ama, vos quería decir dos cosas. Una, si es posible que entre los dos nos des una sira con los libros que nombrimos aquí para meterlos en la caja en bajo del filmo que va a quedar en YouTube. No, no han de mercarlos, no nada, solamente los nombres de los libros y puede ser en qué lengua están. Ama, solo esto para que la Ok. gente tenga una referencia cuando va a mirar el filmico. Durante la Y una, semana yo voy a sí, publicar en Los Latinadores un post de cada uno y uno de los que no escribí mm, y puedo meter el atadillo de este filmo a la hora que... sí, Amayo para meter en la Sí, caja los libros nombrados, ¿no? Para hacer más ok. simple el que quiere saber cuáles libros hablateis vosotros los dos. Y por otra banda quería saber, ¿todos estos libros son testimonios personales de la gente que escribió? Sí. O la Eh, mayoría. los que yo truche dije que son testimonios, sí. Mm, Tengo en el buró Sí, y en la casa algunos de segunda generación mm, o de un biógrafo profesional que escribió en lugar de la persona de que la persona no escribió. claro. O investigaciones académicas, no de Sí, tercera generación. yo sentí, nosotros tuvimos una entrevista con Susie Cruz, seguro que vosotros la sentisteis nombrar, ella labora en la Universidad de Maryland, y ella habló sobre las novelas de Isaac Ben Rubí en judío español sobre el Holocausto. Esto es muy interesante porque mismo que como decimos, son las novelas, no están los personajes reales.
Cuando uno empieza a escarbar en la novela, se topa con muchas cosas que le afectaron a él. Y esto también me pareció que podía ser una cosa muy interesante, ¿no? Y puede ser, hay otros casos que escriben como sin dar sus nombres, a novelas de la Shoah. Estamos hablando del caso sefaradí, porque ya sabemos que de la Shoah Ashkenazí, que es la más conocida, cuando hay actos en todo el mundo. Siempre se nombra a los judíos ashkenazim y pocas veces a los sefaradín. Ujú. Y solo esto quería decir vos. Bueno, vamos a ver qué mensajicos tenemos. Hay uno muy interesante que ya vas a ver y le vamos a dar la palabra a Zamir. El primer mensaje es de Linda Sklar, dice buenos días de Las Vegas, hola la luna. Miriam dice buenos días y buena semana a todos, arrogando por paz en Israel y el mundo. Siempre interesada en empezarme más de labor de Esther y Maor. Gracias a ellos y a Lili y Marcelo por nuestros maravillosos encuentros. Tenemos saludos a todos de Rachel Amado Bornik. Tenemos de Nisim Ashkenazi, saludos desde Israel. Por la hora estamos en Media Callades y esperamos que venga la paz. Nevana Galanti dice buenas tardes, buena semana, saludos a todos de Juan Israel. Bully dice saludos de Netanya Israel. Gracias Lili y Marcelo, benveniste por este encuentro tan interesante. Bienvenida Esther y Mar. Muy ansiosa de escucharvos. Ah, tenemos el nombre de los libros, el 100 Saturdays de la Levi and the Search for a Lost World y el atadillo de Amazon. Dice el Shalom Adon Warnick, Stella Levi, la sobreviviente en 100 Saturdays. Tenemos después el atadillo para el último tren a Estambul. Dice Rochelle Amado Borni que Stella Levi que está da inda en vida, que viva muchos años. Y dice Muchas Marcelo gracias. Benveniste que tiene 101 o 102 años. Dice Rochelle Amado Borni que los dibujos son basados en fotografías. Am, Después tenemos el atadillo de Names Without Tombs. Después Jay Koenig dice, también hay un film de nuestro amigo Prof. Brian Kirsten que se topa en YouTube, Saved by Language. Después tenemos el atadillo de Talking Until Nightfall, el atadillo de Monastir Without Jews y el PDF de Salvation, Persecution and the Holocaust in the Kingdom of Bulgaria, porque no está en Amazon, dice. Nelson Toro dice, Shalom para todos y todas, venidos con buena muestra en contra del Had. Jake tiene una demanda para Maor, dice, cuando estuviste en Sofía, ¿conociste a Maxim Delchev, presidente de la comunidad judía? No, no, o creo que no. Yo hablé con un señor en el CAL, no me acuerdo que su nombre era Maxim. Puede ser. Em, no creo, no me acordaría del nombre de él. Em, y el señor con el que hablé hablaba manco inglés. No puede ser que no. Después tenemos el atadillo para muestros desaparecidos y también para marcar el librico. Después Jay Cohen dice, una prima de mi padre escribió un libro que se llama Avoir 13 ans sous l'occupation allemande, 1941-1945, Lettres de mon père. Dice que son letras que su padre escribió a su mujer, hermana de mi gran mamá, cuando estuvo en el campo Darcy. Y la prima de mi padre, autor del libro, era Corinne Lacazette. Y aquí tenemos un otro, sí, muy bueno. Y después dice Señor Radicales y los sefaradíes de Grecia, que no se topa en Amazon. El atadillo para Above and Beyond the Call of Duty. El atadillo para Rescue in Albania. El atadillo para Sonderkommando Auschwitz, La Veritas de Cámara Gas. Después tenemos el 145922, no en Amazon. Siamo qui, siamo vivi. El atadillo. Bueno, muchos atadillos. El atadillo de un día más de vida. Y dice Rachel Amado Bornik, yo tengo casi todos, mas no todos los libros mencionados, y tengo también algunos que no mencionaste. Lo importante que quiero ajustar a todo esto, que en la Dina
Ladino Comunidad tenemos la traducción quasi completa al judeo-español del libro francés de Edmond Cohen, Le berger des justes, pastor and de los justos, una chica judía bajo la ocupación. Wow. Mm. Miguel dice, ¿cuál es vuestro labor en el museo, Madame Tina? ¿Cuánto tiempo te topas laborando? Y que tengas reuscita en todos vuestros laboros con la cabot. ¿Le respondo ahora? Ok. Sí. Prima me plació mucho que me llamó Madame. No, no, Allora, esto ya entendí que ya no parezco de 20 sino más. Ama todo bueno. No, no, es una chaca. Ama me plació mucho. Yo laboro en Yad Vashem desde el año 2013. Empecé como guía y ahora soy la directriza de la sección general de público general y de la sección de público internacional israeliano del departamento de guías. Allora che io so la que, en junto con mi equipo, aprontamos los contenidos educativos para la gente que viene y empezamos a los guías que están y a los nuevos cómo ser guías. Y cada uno y uno de los coordinadores que laboran conmigo tiene un sujeto en especial y yo apronto, entre otros, los contenidos del sujeto de judíos sefaradíes, quiere decir, hablantes de ladino, ama también de judíos sefaradíes del norte de África y de la comunidad portuguesa, eh, Holanda, la Bélgica y otros lugares donde había judíos portugueses. Y yo pronto, de esto que tengo una grande colección de libros. Eh, ama también tengo del Ejlis, a la hora que si tenéis demandicas de libricos del Ejlis, me puedes demandar, ¿ok? Una cosica, el libro de Maxi Librati, que no hay en Amazon, ama me puedes escribir por email de que se puede mercar ande mozos en Yad Vashem, ama ahora no se topa en la página web. Ama, yo puedo buscar una solución para esto. Sí. Después tenemos el atadillo de Shoah Through Muslim Eyes. Después tenemos un filme de cuando David Galante de Bendicha Memoria, Un día más de vida, el filme. Tornó a Rhodes en 2008 y visitó el lugar donde los tuvieron captivos antes del viaje a los campos. Me pienso que estos son los atadillos de los filmicos. Después tenemos el atadillo del libro en francés de Edmond Cohen. Estació Klezmer, viaje musical a Moshe Elión. Este es un atadillo del librico, me dice Rachel Madaboni que está out of print. ¿Qué significa? ¿Cómo que ya no está imprimido, impreso? Está agotado, quiere Sí, decir Ah, que que ya no escapó hay más la libros edición. sí, que para escapó, mercar. sí. Después tenemos el atadillo de las angustias del enfermo. Y Rachel Madabornik dice, Esther y Maor, vos voy a escribir vos de libros que tengo yo, que no mencionaste sobre la Shoah sefaradí. Bravo. Después tenemos el atadillo de Raíces del Sefarad, las novelas de Itzhak Ben Rubi en judeo-español sobre el Holocausto con sus Gruz. Adam Hasson dice, qué tesoros todos sus libros. Estoy mirando el encuentro y marcando al internet muchos libros. Merci mucho por la información. Rachel Tenés Madabornik. de Maori y Esther, debes de pedir, de mandar comisiones a las editoriales ahora. Puede ser, va a ser la revolución, todos van a demandar de que todos están mercando libros ahora, este modo de libros. Rachel Amadoboni dice, agora cale que me desparte, merci por este encuentro importante, abrazos a todos. Aaron dice, muchas gracias por este programa tan importante, cale buscar todos estos libros y saber bien estas historias. Bala dice, saludos a todos de París, y Nelson Toro dice, muchas gracias a todos y todas por partillar los libros de la Biblioteca de la Shoah, con los cuales tendremos menester de empezar mucho más sobre nuestra historia. Quiero también regresar a vos, doña Lili, don Marcelo, don Maor, doña Esther, Yamir, doña Rachel y más por este diamantado laboro. Todos estos libros que son historias o testimonios de vida son grandes tesoros, que es de menester meldar para contradecir a los negacionistas de la Shoah. Mm, sí, claro, esto es muy Mm. bueno, merci.
Adrián, porque como sabemos y Maor también dicho, hay mucho en la internet que dice que esto no fue cierto, que es un invento, o mismo dicen, bueno, no fue tanto, no fue tan grave como para hacer menor esta desgracia que aconteció, esta negregura, como decimos nosotros. Hay un mensaje más que viene de Facebook y de YouTube. Dice, mi nombre es Carlos, tengo una demanda que no es parte del tema de hoy. Bueno, esto era por una frase. Bueno, ya lo diremos en otro momento. Bueno, ¿alguna cosa más para decir sobre esto? Todos deberíamos de tener una biblioteca de la Shoah en casa, ¿no? Y Una mismo cosica, que, sí. la ceremonia de Yom HaShoah, a mañana a la nochada se puede ver quien mora en Israel en todos los canales de Israel, ama afuera de Israel, en el canal de YouTube de Yad Vashem, en inglés, alemán, ruso, francés, castellano. Oh, qué Sí, bueno. allora cale entrar en cada uno y uno de los canales de YouTube por lengua. Hay Yad Vashem español, Yad Vashem English, Yad Vashem Paroski, Yad Vashem francés, Deutsch, o como se dice en alemán. Y adentro hay un live de la ceremonia con traducción simultánea. Qué maravilla. Bueno, claro, es un modo de estar presente con vosotros, ¿no? Esto, Ujú. De que seguro. de mañana no Todos los hay, años se hace en Yad Vashem, siempre. ama va a estar en la transmisión en vivo, ¿no? Siempre. Este año no hay ceremonia física, se Sí. registró en Hol HaMoed Pesach, todos Claro. los años, traverso YouTube, todo el mundo nos puede ver. Bueno, ama, no la vas a tener en vivo, No, este entonces, año malorosamente no. claro, se entiende, seguro. Bueno, vos regracio a los dos, a Esther y a Maor, que mostrujiste este sujeto. Siempre es muy, muy bueno de conocer y de tener un poco de visión de lo que hay escrito. Seguro que hay mucho más y todos puede ser, tenemos en casa uno que no se nombró. Esto es para despertar la curiosidad de que cada uno y uno pueda ver qué consigue en su país. Historias muy, muy buenas en el senso de que nos dan a conocer en prima persona lo que aconteció y no podemos pensar que tantas personas se inventaron una cosa semejante, ¿no? Cada uno que no conoce al otro y cuenta estas desgracias y horrores que le afectaron en su persona, en su familia y toda esta piedrita de valutosas personas sin ninguna razón. Entonces, merci mucho a vosotros y vamos a escapar este encuentro y bueno, tornaremos a vernos la semana en viniente, si el Dios quiere y todo está buenico. Y le vamos a dar otra vez la voz a Zamir para que pueda contarnos sobre lo que vamos a tener. En el Jardín Vinien tenemos del centro Moshe David Gaon la historia de una sefaradía en los desiertos del Negev, de Balabaya David Manrique y de Musafira Namin Eli Shahar. Esto es el 19 de abril en el Jardín Vinien. Para meldar artículos y haberes y conocer actividades sefaradíes de todo el mundo y saber más de nuestros encuentros del Hal, puedes visitar sefarad.com. Y para recibir el boletín semanal de Baldes, puedes registraros en el atadillo que tenéis en el ecrán y mismo puedes decidir de recibir WhatsApp y podéis hacer esto en escribiendo el número que tenéis en el ecrán. Para ver los programas pasados, conferencias, música, documentarios y más fílmicos, podéis entrar en youtube.com/sfarad.
para donos y colaboraciones, puedes entrar en sfarad.com/encuentros. Y en este momento damos las gracias a todos los que siempre nos dan su ayuda para que podamos continuar a hacer estos encuentros. Merci mucho. Y también nos ayuda muy mucho si colaboras haciéndome place, comentando y partajando y vos registrando en nuestro canal de YouTube, youtube.com/sfarad. Merci mucho. Bueno, como dijo Esther, el día del 13 y al 14 estamos recordando Yom HaShoah. Vamos a ver si podemos tener, lo buscaremos en YouTube, Esther, el atadillo para tener programa. Y si me lo mandas, también lo podemos meter en bajo en la caja que viene con el filmo del programa de hoy. Este día no hay de olvidar lo que afitó nunca. Es un día para recordar y también para decir nunca más. Arrogamos que no tengamos esto nunca más. Y como cada semana nos vamos a espartir, semanada buena para todos, buena semana mos del Dios con salud cumplida y javeres buenos, paz para Israel y para todo el mundo. Vos gracio que viniste hoy a nuestro programa tan bueno que tuvimos, verso la biblioteca de la Shoah. Al vernos. No se ama todo el tiempo, ni la guerra ni la dolor. Buenas tardes. Gracias, enhorabuena. Gracias. Que brilla en nuestro Buenas semanas. corazón. Son los justos. Cantaré, y por ti yo viviré. Cantaré, y por ti yo viviré. Shalom. Hello. Shalom. Shalom. Shalom, shalom.